¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio de crítica cinematográfica. Ya en el anterior video hablaba acerca de esta película relativamente reciente de terror, Late Night with the Devil. Y ahora pues quisiera hablar más que de una película, de una poética. Ya también quisiera hablar un poco de ciertos términos que de ahora en adelante usaré. Originalmente yo quería empezar hablando de una película antes de Late Night, la película nueva de Guy Ritchie que se estrenó pues hace poco más de una semana, bueno ya dos, The Ministry of Ungentlemanly Warfare, una película que se estrenó en Netflix, como les decía, el 29 de julio, me parece. Y pues bueno, perdón, no en Netflix, en Prime Video, Prime. Y bueno, pues ya conocemos este esquema que de hecho pues institucionaliza sobre todo Netflix de pues ver estos estrenos directamente en streaming, ¿no? O sea, ya la película no se estrena en sala, sino que directamente en la plataforma. Esta es una práctica que pues ya la hemos visto con varias producciones y bueno, en este caso Prime Video es la plataforma que este, precisamente propone esta última película de este director británico, Guy Ritchie, del cual quiero hablar hoy. Precisamente este término, poética, es un término que quisiera un poco aclarar antes de comenzar con mi análisis, con mi interpretación. Poética, pues bueno, es un término que se puede usar en muchos sentidos, hay muchas acepciones, depende también mucho de la tradición teórica del autor que haya detrás. Pero pues digamos que grosso modo es un término que se remite pues a la raíz griega original poiesis, que significa crear, ¿no? Inventar, hacer, ¿no? Un término que frecuentemente pues interpretamos como el crear artístico, al menos para nosotros. También esta sería una discusión que de fondo pues estoy dando un poco por descontada, la discusión acerca de la artisticidad, de los procesos de identidad del arte y uso, significación. Pero bueno, ya si alguien tiene interés en un poco echarle un vistazo a mi canal, pues he presentado algunos libros, traducido textos importantes que hablan acerca pues de estos temas, la artisticidad, la estética, sobre todo pues desde la óptica que yo más trabajo profesionalmente, que es la semiótica o semiología, que de hecho también me gustaría comenzar a usar algunos términos un poco más específicos, pero básicos de esta disciplina, ¿no? Ya en el anterior video decía que estaba yo pensando en políticas, en estrategias discursivas, retóricas para hacer mi trabajo de crítica y pues bueno, sí pensé en que pues abiertamente pues convenía tal vez usar alguno de estos términos sin caer tanto en el lenguaje especializado que obviamente pues quien no lo conozca puede sentirse un poco descampado, ¿no? Y pues bueno, qué necesidad si cuando se puede, pues empáticamente podemos usar y aclarar los términos en beneficio tanto de hablante como de oyente, ¿no? Es un acto de estar juntos en el discurso. Pero bueno, yo soy un semiólogo, así que se me facilitaría usar un poco ese aparato terminológico. Y un poco, pues, justo dentro de esta tradición se habla mucho de poética, poéticas, ¿no? Cuando se habla acerca de el hacer artístico, de cómo es que se construye un discurso que tiene esta identidad. Al menos en la acepción que yo lo quiero usar, con la tradición académica, con la escuela de pensamiento de la cual provengo, que bueno, quien me conoce pues sabe que es la escuela de Luciano Nani, la escuela boloñesa de estética, toda esta pues tradición de pues esta perspectiva teórica que tuve el privilegio de conocer, ¿no? Bueno, entonces, pues sí, la semiótica,
voy a hablar de la poética de Guy Ritchie, es decir, del estilo de Guy Ritchie, del código detrás de las obras de Guy Ritchie, entendidas estas como textos, es decir, conjuntos de signos, ¿no? Discursos, ensamblajes articulados de cierta manera que pues, precisamente reflejan que detrás hay un paradigma constructor, una serie de valores, una serie de recursos temáticos, técnicos, formales, estilísticos, podríamos decir, que justo pues nos permiten identificar a un autor, en este caso Guy Ritchie, ¿no? Entonces, pues bueno, vengo a hablar de la poética, del código, del estilo, del punto de vista, de la manera de hacer cine de Guy Ritchie. Y voy a usar la semiótica. Y también otra cosa que estuve pensando es, pues ya, de plano, sin hacerme tantos problemas, pues usar spoilers, ¿no? Trataré de que, bueno, solo se concentren en esta última película, que es la que más me interesaba, perdón, insisto, reseñar, The Ministry of Ungentleman Warfare, pero pues también hablaré por necesidad de todas las otras películas de Guy Ritchie, ¿no? Así que de cualquier manera pues trataré de ser juicioso con esta cuestión de los spoilers. Y pues bueno, basta ya de introducción, vamos directamente pues ya a la cosa que aquí pues me interesa, de la cual quiero hablar. Bueno, Guy Ritchie es un director británico, como ya dije, que pues ha crecido conmigo. O sea, lo conozco desde que era joven, empecé a ver sus películas y desde la primera película que vi de él, que fue su primera película, me enganchó muchísimo, me gustó muchísimo su estilo, su narración, sus temáticas, sus constantes de representación, ¿no? Y pues sí, es uno de mis directores de cine favoritos. De hecho, pues ya que hablamos también de eso, para que también quien me escuche pueda un poco, pues también interpretar a quien está haciendo este discurso. O sea, yo como crítico, pues también tengo detrás un paradigma, ¿no? Tengo un estilo, tengo una cierta visión, ¿no? Ideología acerca de las cosas, expectativas. Digamos que yo también tengo mi poética, ¿no? En este caso no como creador, sino como crítico, precisamente. Entonces, pues bueno, yo a mí me gusta mucho Guy Ritchie, como también me gusta mucho Quentin Tarantino, me gusta mucho Martin Scorsese, me gusta mucho David Fincher. Y hablo de estos ejemplos porque pues precisamente me parece que serían los principales referentes de lo que hoy todavía llamamos cine postmoderno. Un cine que, pues bueno, a diferencia del moderno, que en realidad más que diferencia será como una diferencia de grado, no de sustancia. Siempre he dicho que el cine postmoderno es el cine moderno con esteroides, ¿no? Como se usa decir a veces, es decir, con elementos que enfatizan la condición precedente de una identidad y que pues ese énfasis basta para cambiarle incluso el nombre, ¿no? O sea, justo identificar esta práctica, esta identidad con ciertos elementos que pues, son más vistosos o representativos respecto a otras formas pues, de encuadrar una cierta realidad que justo pues también se bautizará de cierta manera como práctica. O sea, el cine moderno, práctica anterior, el cine postmoderno. ¿En qué consistiría? Ante todo, pues en un carácter fuertemente ecléctico, es decir, elementos que se retoman de varios lados y se forma un conglomerado, un conjunto pues de referencias, como mucha gente también luego dice, ¿no? Ah, tal referencia que aparece en esta otra película, o tal elemento que ya también lo hemos visto en este género o en esta tradición. Vean cómo hablo mucho de tradición para subrayar justo pues que detrás de los paradigmas, o los paradigmas como tales, son tradiciones, instituciones, convenciones, podemos también llamarle arquetipos, paradigmas, modelos, cánones, ¿no? Que culturalmente pues determinan una realidad y además la manera en la que la vivimos, cómo la usamos, las reglas que precisamente nos instruyen para poder movernos en esa práctica, en esa tradición. De ahí que, pues también como sinónimo de tradición o paradigma o, como decía,
institución o convención, pues podremos también hablar de código, código cultural, código pragmático, y que, bueno, pues este código cultural o pragmático pues se manifiesta en una estructura, en un discurso que tiene cierta materialidad organizada de cierta manera, justo pues bajo cierto hilo conductor que es dictado por un punto de vista, justo por ese paradigma que está detrás. Un paradigma tanto pragmático como estructural, para hablar de esas dos tradiciones de la semiótica, ¿no? Estructural y pragmática. Entonces, pues bueno, el código de Guy Ritchie, como está dentro de este gran código del cine postmoderno, que como dije se caracteriza por su pluralidad, se puede hablar de pluricódigos, ¿no? Tanto estructurales como temáticos, como discursivos, pragmáticos, que pues aglomeran distintas pues preocupaciones, inquietudes de nuestra cultura contemporánea, de nuestra cultura pop contemporánea, podremos también añadir, para darle también otro elemento de definición al cine postmoderno. Es ecléctico y es pop, en el sentido que es popular. Es algo que de alguna manera abate las distinciones pues anquilosadas entre alta y baja cultura, ¿no? Bajas y altas prácticas, cánones o valores. Así que pues al posmodernismo le encanta pues la cultura popular, los elementos más cotidianos, más espontáneos de todos los días, y los casa pues con elementos de tradición de alcurnia. Entonces eclecticismo y cultura pop, como también podremos decir que este eclecticismo y esta cultura se nutre, o sea, estos elementos culturales de los que se nutre más bien, pues están también marcados por un fuerte citacionismo, es decir, elementos, como ya dije, presentes en otros textos, intertextualidad, también se le podría decir a esto, que a manera de justo referencia de cita, ¿no? Yo veo en tal película un elemento pues que pertenece a tal tradición. Hablando por ejemplo de Tarantino, ¿no? Pues una de sus más constantes citaciones es el universo western, ¿no? Sergio Leone, el spaghetti western en general, el mundo del cine en general, que es otra justa de las características también del posmodernismo, bueno, al menos del cine posmoderno, para aterrizarlo más en lo que estoy hablando ahorita. Es decir, sí un citacionismo, pero sobre todo un autocitacionismo, es decir, una autorreflexión, una autoevocación del cine como medio y como tradición cultural. Entonces, todos estos elementos, piénsenlos y pues aterrícenlos en las obras de los directores que ahorita ejemplifiqué rápidamente: Tarantino, Scorsese, Guillermo del Toro, David Fincher, Steven Soderbergh, ¿no? Y Guy Ritchie, del que estoy hablando después de 13 minutos, un poco de introducción. Todavía no entro propio a hablar de la película, pero pues ya espero que se vea que trato de organizar el discurso de cierta manera para pues también luego vincularlo con otras reflexiones, o sea, otras críticas de otras películas que también tengo en mente. Crear, espero, un hilo conductor de mi paradigma crítico, ¿no? Pues bueno, Guy Ritchie, cineasta postmoderno, comenzaré diciendo eso. Ahora, dentro de los elementos que lo caracterizan, podemos también dividirlos en dos grandes grupos, así al menos de manera preliminar, porque todo esto lo estoy haciendo también de una manera más o menos espontánea. Tengo una lista que hice de las películas que he visto de él, que son la gran mayoría, como el 95%, con sus años y algunos conceptos que ahorita al estarlas anotando me venían en mente, y no quería yo hacer una escaleta, un guión así tan específico para hablar de esto, porque pues si tuve esta iniciativa es porque también quiero hacer esto de manera espontánea, o sea, también como hacerlo como prueba o desafío retórico, ¿no? De hablar un poco desde frío, así, de manera como vaya fluyendo la cosa, ¿no? Así que me disculpará también si hago continuas digresiones, ¿no? Porque también es un poco mi estilo de discurso. Bueno, entonces, Guy Ritchie, cineasta posmoderno con el que he crecido, que me gusta mucho, que se parece también a estas otras poéticas, de hecho, de las que les dije ahorita, Tarantino, Scorsese. De hecho, me acuerdo que en los 90 finales lo llamaban el Tarantino inglés, porque pues sus temáticas eran parecidas, al menos las de las primeras películas, temáticas relacionadas con la violencia, con los gángsters, con elementos un poco paródicos o de homenaje también. Y esto pues de inmediato hizo que
se pensara pues en las películas que en ese momento iban muy en boga de Quentin Tarantino. Estoy pensando sobre todo pues en Pulp Fiction, ¿no? En el 94, visto que su primera película, al menos su primer largometraje, es del 98, o sea, 4 años después. Su primera película, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, gran película, súper disfrutable, que ya pues se puede ver ahí las bases de todo lo que va a venir después. ¿Cuántas tiene? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, como, va, 15, más aparte cortos, videoclips y y otros materiales que ha hecho más allá pues del paradigma del largometraje, que también hasta podría ser otra marca de posmodernismo, el carácter transmedia, ¿no? El eclecticismo ahora a nivel de significante, de técnica, de medio, de materialidad. O sea, hacer un videoclip, hacer un video, hacer un corto, hacer una película, ¿no? Como Fincher también un poco hace esto, comenzó también un poco desde la televisión. Y bueno, pues antes de Lockstock ya había hecho 2 videoclips, precisamente Guy Ritchie y un corto de Hard Case, si no recuerdo mal, ese es su primer trabajo. Bueno, recientemente vi un video donde estaba Guy Ritchie hace unos 2 o 3 años volviendo a ver Snatch, la siguiente película después de Lock, Stock. Y aparte que se reía como loco viendo su propia obra y se veía muy divertido y que le estaba encantando, ya luego se empezó a platicar cosas que le había evocado y dijo que le habían pagado una miseria por Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Bueno, no quiero mentir, pero creo que hablaba de 2.000, 5.000 libras. O sea, fíjense, por una película pues, que ahora se considera de culto, ¿no? Una película que pues no es tal vez tan conocida, al menos en los años recientes, porque después de unos 5 años se volvió así película referencial, pero ya luego como que ya pues regresó un poco al olvido. Sobre todo también ocultada por la siguiente película que de alguna manera replica Lock, Stock, solo que pues con el añadido de tener un gran presupuesto hollywoodiano y a Brad Pitt en el papel principal, o uno de los papeles principales. Así que, pues, Lock, Stock, ya con aire de Hollywood. Pero ¿de qué va esta primera película? Visto que es tan importante, paradigmática para la posterior producción de Guy Ritchie. Bueno, pues, ante todo, un tropo, un tema recurrente dentro de la poética de Guy Ritchie es y son o se constituye por historias de un grupo de amigos sobre todo pues hombres, ¿no? Porque esto también se vincula a otro tema constante, una permanente reflexión acerca de la masculinidad, qué significa ser hombre y sobre todo entender hombre desde una perspectiva moral, una perspectiva pues de pues decir justo un hombre se caracteriza por los valores que representa y que ejerce, ¿no? Dentro de su cotidianidad. De ahí que también el concepto de caballero, de persona de valores, de principios, que un poco vive en dialéctica con esta cara o también el concepto de plebeyo, porque justo Lockstock es un grupo de pues, plebeyos, de ladrones de poca monta, que pues viven estafando a la gente, robando, pero así en pequeño. No son gente mala, gente torcida, tóxica, ¿no? Son chavos que son muy ingeniosos, que se les hace fácil, quieren sobrevivir, ganar dinero, pero pues de alguna manera viven en una idea de diversión, de hedonismo permanente, donde también hay un constante culto, así como a la alegría de vivir, ¿no? A la juventud, la joie de vivre. Entonces, estos chavos de las películas de Guy Ritchie son chavos inteligentes, agudos, de recursos, o sea, me refiero a que de ideas, ¿no? Para salir de los aprietos en los que su situación precaria los arrastra, porque, insisto, son gente plebeya, pobre, ¿no? No son, digamos, ricos caballeros, pero tienen el código justo de ser gente noble, ¿no? O sea, este viejo paradigma que también le encanta a Hollywood, del noble, que es como también una especie de antihéroe, ¿no? O sea, una persona que aun cuando pues nació en la pobreza o en la dificultad, en la precariedad,
tiene un cierto sistema de valores, una cierta perspectiva vital, una seriedad, una ironía de la vida, una alegría de vivir, y sobre todo un aplomo, una ecuanimidad para salir adelante en los momentos difíciles. Este es lo que acabo de escribir, como que es como que el modelo de casi todos los personajes de Guy Ritchie, precisamente. Y ahorita lo voy a ejemplificar. Entonces, pues la masculinidad, sobre todo desde una perspectiva moral, la juventud, la amistad, ¿no? De chavos, de hombres, jóvenes sobre todo, que tratan de salir adelante con ingenio y con, pues, este carácter un poco de ser medios rascals, ¿no? Así, brats, usando pues los términos en inglés. Pues de hecho una de sus películas, ya adelantándome, es Robin Hood, por ejemplo, ¿no? Que bueno, no, perdón, no Robin Hood, Rey Arturo, disculpen. Y que bueno, pues cuando la vi por primera vez sí me gustó, pero luego como que no me hice tan fan, o sea, no, como que no creció en mí, ¿no? Lo cual es raro porque generalmente tengo el proceso inverso cuando veo a Guy Ritchie. La primera vez que veo una de sus películas no me gusta mucho y ya luego las vuelvo a ver y cada vez me enamora más. En cambio esta me enamoró a la primera vez y ya luego ya no la seguí cultivando. Pero bueno, Rey Arturo pues justo cuenta esta historia de estos camaradas, de estos amigos, y ya se sabe, ¿no? Ya en la historia del Rey Arturo, si algo tiene, pues es la solidaridad, ser amigos, los caballeros de la mesa redonda. ¿Por qué es redonda la mesa? Pues porque todos están en igualdad, en horizontalidad, ¿no? De condiciones, todos pues son solidarios, son nobles, son comprometidos, son leales, ¿no? Y no solo al rey, que pues no solo porque el rey es el rey y hay que estar a su servicio, sino por lo que representa el rey, ¿no? Estar al servicio de una causa, de algo en lo que crees, porque a fin de cuentas lo decidiste con tu libertad que defiendes con todas tus fuerzas, me refiero a estos personajes, insisto, justo dentro de esa libertad se elige pues ser leal. Y esta es una cualidad o un valor que en todo momento Guy Ritchie está teniendo de fondo para construir a sus personajes. Entonces, pues en el Rey Arturo tenemos pues a los alegres camaradas, ¿no? Que van justo a ayudar, ¿no? A Arturo a hacer lo que tiene que hacer, bla, bla, bla. Fíjense que ahora que lo digo, hubiera estado chido que Guy Ritchie hiciera también una versión de Robin Hood, le hubiera quedado perfecta. En cambio la hizo Ridley Scott. Y la verdad es que a mí no me gustó, no sé qué piensen ustedes, con Russell Crowe, pero sí hubiera quedado bien. ¿Va? Ni hablar. Bueno, ¿de qué va más Lockstock? Bueno, un grupo de camaradas, uno de ellos es un genio del póker, tiene esta capacidad, no tanto de contar cartas como en algunos juegos, ¿no? Sino de leer las situaciones y a sus oponentes, sobre todo. Ven cómo pues, aquí también hablo de semiótica aplicada, ¿no? Interpretar signos que justo, pues, primero hay que reconocerlos como tales, o sea, como signos, ¿no? Porque verle la cara a alguien, o sea, de frente cuando está uno jugando, pues puede no ser significativo si uno no tiene justo esa capacidad de creación, de construcción, de creatividad para justo leer cosas que vayan más allá de lo evidente. No sé, un jugador que se toca el cabello, ¿no? Que carraspea, que se pone medio nervioso cuando tiene ciertas manos, pues nos está inconsciente, bueno, a veces también conscientemente, cuando se dan estos duelos pues de lectura, relectura y farol, bluff, etcétera, ¿no? Pero bueno, todos de alguna manera, pues al hacer un juego pues de emoción, trasudamos cosas que si hay alguien con el ojo lo suficientemente experto y observador, pues posiblemente logren delatarnos, ¿no? En cuanto a las cosas que queremos justamente ocultar. Por ejemplo, que tenemos una muy buena mano, ¿no? O que no tenemos nada. Pues algo nos revela, nos delata. Y uno de ellos pues tiene esta capacidad, sus otros amigos pues tienen otras, hay un tipo que es muy ingenioso para hacer estafas, hay otro que es un cocinero y que tiene más bien la virtud de la prudencia, ¿no? Hay otro que es especialista pues, en meterse en problemas, pero también salir de ellos. Bueno, y bueno, en esta primera película también vemos a uno de sus actores, pues bandera, que va a acompañarlo en muchas otras producciones, que es Jason Statham.
Jason Statham, pues bueno, es también una referencia dentro del universo de Guy Ritchie. Bueno, pues estos amigos, se les ocurre participar en una partida de póker que organiza un mafioso local muy poderoso que pues se aprovecha de ellos y pues les roba dinero y los obliga además a que le paguen, ¿no? Y les mete una deuda enorme y pues tienen que salir del problema de alguna forma, porque si no, el papá de uno de ellos pues va a perder su bar. Y pues papá es Sting, de hecho, también ahí está curiosa la película porque sale este artista, este cantante famoso. Bueno, pues sí, estos universos también de Guy Ritchie tienen que ver con el género noir, entendido el noir como pues esta tradición que viene de la literatura, pero pues también se institucionaliza en el cine, que evoca sobre todo historias de gángsters, historias de traiciones, historias de bajas pasiones, de pues problemas existenciales, morales muy crudos, la violencia, por ejemplo, la traición, el sexo y la traición, ¿no? Generalmente van muy de la mano aquí. Y ya, pues, ¿qué les digo? El universo de las femme fatale, ¿no? Del gángster o del detective desencantado, que vive en un mar de corrupción, que está frecuentemente representado por la oscuridad, la noche, y se presenta también a la ciudad como una jungla que no tiene leyes ni valores, donde sobrevive el más fuerte y que pues precisamente muestra esta contradicción de la civilización que está pues condicionada con pues la ausencia de moral que nos lleva a esta regresión primitiva de que gane el más fuerte, ¿no? Pero que de alguna manera los principios, es decir, lo que va más allá de la necesidad de sobrevivencia, pues de alguna manera le dan esa sublimidad a la gesta, a las acciones del personaje, que de cualquier manera parte de una gran imperfección. Un policía que tiene un pasado ya un poco manchado por la corrupción, que necesita redimirse de alguna manera, o sea, de un peso del pasado que aún lo persigue, ¿no? Y que lo impulsa a vivir una vida contradictoria y inquieta, justo buscando eso que lo redima. Bueno, pues digamos que los personajes y las historias de Guy Ritchie van en esta línea, solo que en un toque, o sea, no trágico, que de hecho yo siempre digo, ¿no? Que el noir es como la tragedia contemporánea, porque pues al final es desdichado, ¿no? Y acá no, o al menos no necesariamente, en el sentido que justo pues más bien hay una visión más bien cómica, irónica, que trata de ver pues las cosas con la mejor de las ópticas posibles, ¿no? Dentro de las contradicciones y precariedad en la adversidad, ver las cosas con buena cara, pues nos llevan a ya dar el primer paso para su solución. Me acuerdo, por ejemplo, de una escena de Lock Stock donde pues tienen que ir a enfrentarse con los mafiosos y es como ir a la guerra sin esperanza de regresar porque pues, están en desigualdad enorme de condiciones. Solo lo único que tienen es un buen plan y el elemento sorpresa. Y antes de partir, uno de ellos dice, oh, antes de la batalla quiero tomarme una taza de té. El imperio británico se basa sobre el té, ¿no? Y le dice otro, sí, pero ya ves cómo terminó. Entonces, esta ecuanimidad, este glamour, esta clase, ¿no? Que tienen estos personajes, aun cuando sean plebeyos y rascals, es justo lo que conquista. Es el carácter del antihéroe, de ser imperfecto y que fomenta precisamente la identificación del espectador. Bueno, en Lockstock pues vemos también otra de las características de la poética de Guy Ritchie, que es la pluralidad de personajes. Son muchos personajes. Sí podemos decir que hay la noción de protagonista, pero digamos que la importancia de un personaje se complementa y se construye gracias a la extensión que de su personalidad y de sus elementos trasuda hacia sus demás compañeros, o sea, a los personajes que alguien podría decir que son secundarios. Y no solo eso, sino también los ambientes. De hecho, narratológicamente sería interesante también discutir la frontera entre personaje y ambiente.
en el universo de Guy Ritchie, porque como dije, pues la ciudad es prácticamente un personaje dentro del género noir. La ciudad desnuda, violenta, apabullante, traicionera, y pues bueno, este elemento adverso, digamos, este contexto hostil, pues le da justo el sentido a muchas de las acciones del universo, insisto, de las películas de Ritchie. Bueno, entonces, este también es otro elemento de base que vemos también desde la primera película. Y pues ya también desde la primera película vemos también elementos digamos, transversales, que están ahí siempre presentes, pero también de naturaleza formal. Cuando digo elementos formales, o cuando me refiero a la formalidad de una película, me refiero a su forma, a la manera en la que está organizado el discurso, es decir, a los códigos estructurales que tiene una película detrás. Y aquí pues me gusta siempre usar un autor que, que bueno, con sus debidas adecuaciones y correcciones, porque pues ya también tiene sus años y pues también ahora sí que las nuevas investigaciones van poniendo ciertas cosas en su lugar, entre ellas pues la mía, mi tesis de doctorado, justo hago una crítica también a este autor, pero eso no quita que no lo use porque me parece pues muy bien organizado y metódico para justo pues darnos un modelo de análisis del cine. Me refiero a Francesco Cassetti, un profesor de la Universidad de Yale, de Milán, que últimamente habla más de medios audiovisuales en general. Pero bueno, nada más para un poco contextualizar también esta manera que tengo de evocar, organizar y enlistar los códigos cinematográficos, los elementos formales. 5 códigos. Códigos tecnológicos o de base, como él los llama, códigos visuales, códigos sonoros, códigos gráficos y códigos sintácticos. No me quedó ninguno. Visuales, sonoros, gráficos, sintácticos y de base. Okay. Bueno, pues a partir de estos 5 códigos, pues vemos que estos elementos textuales, estructurales, también se organizan en niveles de sentido, en capas, ¿no? Y básicamente podemos decir que son 3 los niveles de representación que tiene una película: la puesta en escena, la puesta en cuadro y la puesta en serie. Entonces, quiero hablar de los elementos formales de Guy Ritchie a partir de sus códigos y a partir de sus niveles, o sea, códigos cinematográficos y niveles de representación. A los códigos cinematográficos y la manera en la que los organiza y los hace hacer discursos, es decir, películas, voy a llamarlos escritura cinematográfica. Y a los niveles de representación, pues también los voy a jerarquizar, sobre todo en relación que tienen con la representación de la realidad que evocan. Entonces, pensando en eso, ya más adelante me meto con la narración como tal, hacer análisis narratológico, porque creo que aquí sí vale la pena detenerse en aspectos muy puntuales. No lo hice en la anterior película porque pues hablaba yo muy en general. Y ahora pues sí, un poco la apuesta es un poco más alta. Ya no hablar de una película, sino de una poética. Entonces sí tengo que ser más prolijo y específico en algunos puntos. Entonces, pues bueno, ¿qué tipo de escritura tiene Guy Ritchie? ¿Qué tipo de representación tiene Guy Ritchie? ¿Y qué tipo de narración tiene su cine? Y bueno, pues quisiera dejar esto para un posterior video, para una segunda parte, porque pues bueno, me doy cuenta que ya llevo más de media hora y no quisiera pues hacer un video de una hora, hora y media, pues mejor ver una película, ¿no? Directamente en lugar de estarme viendo. Entonces, pues el próximo video consistirá en la segunda parte de y pues nada, hasta entonces. Gracias por escucharme.